Conversión de San Pablo, apóstol, 25 de enero. Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador de los hombres, había vertido su sangre en el Gólgota y muerto en la cruz, expiando los crímenes de la humanidad. Los infieles judíos, los pérfidos fariseos, cantaban victoria y pregonaban su triunfo sobre aquel hombre que se llamaba el Mesías prometido. Creían que ya no resonaría la voz de Jesús por aquellos campos de Judea, ni volverían a presenciar sus habitantes los milagrosos portentos del Hijo de Dios. Pensaban que, en adelante, ya no serían testigos de las predicaciones evangélicas que tanto contradecían y condenaban su doctrina y su conducta. Soñaban en el triunfo definitivo de la sinagoga sobre la iglesia de Cristo. Mas no. La iniquidad no podía triunfar de la verdad. Jesucristo, verdadero sol de justicia, debía salir de su tumba más resplandeciente que el sol en una mañana de primavera. Aún resonará su voz divina y autoritaria bajo el cielo azul de Palestina. Aún podrán recrearse con sus enseñanzas aquellos súbditos fieles y aquellos apóstoles que le han acompañado en sus correrías mesiánicas, y le verán un día subir al cielo, glorioso y triunfante, como rey conquistador que sube a tomar posesión de su reino. Id por todo el mundo. Era una tarde dorada de la primavera. Los 11 discípulos se habían congregado en la falda del monte que Jesús les había indicado. Pronto llegó a ellos el Maestro, y al verle le adoraron. Acercándose a él, amoroso, desplegó sus divinos labios y dejó caer estas palabras llenas de entusiástico celo y de consoladora esperanza. Todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. Id pues e instruid a todas las naciones del mundo, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todo cuanto os he mandado. Y estad ciertos de que yo estaré con vosotros todos los días hasta la consumación de los siglos. Y aquellos apóstoles, llenos de fe en las palabras de su divino Maestro y enardecidos por el celo de la gloria de Dios, se dispersaron por el mundo para sembrar la buena nueva y llevar a todas partes la lumbre de la verdad. A su paso por los pueblos, iban haciendo nuevos prosélitos en favor de la buena causa. Los cristianos aumentaban al compás de la predicación evangélica. Pero los judíos no podían ver con buenos ojos este resurgimiento espiritual. No podían permanecer impasibles ante el seguro avance del cristianismo. Tenían que oponerse a este movimiento. ¿Pero cómo? La predicación de sus maestros y seguidores no lograba ni podía convencer a nadie porque estaba desprovista de la verdad. Mas lo que ellos no alcanzaban con las palabras, querían obtenerlo con los hechos y por la vía de la fuerza. Hechos inhumanos, vergonzosos y crueles. Empezaban entonces las persecuciones. Saulo, el perseguidor. Ciegos por el fanatismo y ebrios de furor, los asesinos de Cristo quisieron hacer desaparecer de la faz de la tierra toda semilla de cristianismo. Entre los más encarnizados perseguidores se hallaba la secta de los fariseos, a la que pertenecían los padres de Saulo, quien desde pequeño había bebido el odio más profundo a los seguidores del divino crucificado. Pero aún aumentó este odio cuando asistió a la escuela de Gamaliel, famoso doctor de la ley que enseñaba en toda su integridad la doctrina farisaica. Con tales aprendizajes resultó Saulo el mayor enemigo de los cristianos, a los que buscaba y perseguía con afán desmedido. El martirio de Esteban, al cual estuvo presente, lejos de enternecerle, aún le enardeció de más, y le incitó a desear el mismo suplicio para todos los cristianos. Se le veía inquieto como un lobo que está acechando las ovejas. Penetraba en los domicilios de los cristianos, los sacaba de casa y los conducía a las cárceles, donde los afligía con indecibles tormentos. Camino de Damasco. ¿Quién iba a decir que este cruel tirano estaba en vísperas de ser trocado en un apóstol de aquel Señor a quien tanto perseguía? ¿Cómo podía nadie imaginarse que aquel lobo carnicero
se vería muy pronto convertido en manso cordero. Pero lo que es imposible al hombre es sumamente fácil a Dios. Siguiendo Saulo en su mal intento y perseverando en su maldad, ávido de la sangre de los inocentes cristianos, encontraba pequeños los estrechos límites de Palestina para dar rienda suelta al furor de su pasión, y pidió autorización para trasladarse a Damasco, ciudad enclavada allende el monte Líbano, en donde florecían más y más las virtudes cristianas y en donde quería el perseguidor cegar los tiernos tallos que empezaban a crecer en el jardín de la iglesia de Cristo. Acompañado de varios servidores que debían cumplimentar sus órdenes y destilando odio en su corazón, emprendió Saulo el camino hacia Damasco, con aires de conquistador y ufanándose por anticipado de la rica presa que iba a lograr. Pero este fue precisamente el momento elegido por Dios para triunfar con su gracia de aquel enemigo suyo y convertirle en un vaso de elección. La comitiva, jinetes de la muerte, avanzaba presurosa por el polvoriento camino. A sus espaldas habían dejado la ciudad deicida de Jerusalén, y allá, enfrente, no muy lejos se divisaba Damasco, objetivo final del viaje. Mas de repente se rasgaron los cielos. Una cascada de luces vivísimas cegó al pobre Saulo, el cual, como herido por un rayo, cayó del caballo que montaba. No pudo levantarse del suelo y atónito oyó una voz como de trueno espantoso que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Y él, más muerto que vivo, respondió: «¿Quién sois vos, Señor?». Y el Señor le dijo: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura y difícil empresa has tomado, en vano tiras coces contra el aguijón». Y Saulo, tembloroso y turbado, aún no respuesto del susto y como fuera de sí, dijo: «Señor, ¿qué queréis que haga?». Mandóle el Señor que se levantase y entrase en la ciudad, porque allí le dirían lo que había de hacer. Según un autor, Jesús llegó hasta el fondo del alma de Saulo después de este diálogo con las siguientes palabras: «Levántate y estate en pie, porque yo me he dejado ver de ti para hacerte ministro y testigo de las cosas que has visto y de otras que te manifestaré. Yo te saqué de las manos de este pueblo y de las naciones, a las cuales te envío ahora, para que, abriendo sus ojos, pasen de las tinieblas a la luz, y del imperio de Satanás al de Cristo, y para que reciban la remisión de sus pecados y la herencia de los santos por medio de la fe que hace creer en mí». Los compañeros de Saulo escuchaban estas palabras sin participar de la celeste visión. Los rayos divinos se escondieron, los cielos se replegaron, y Saulo fue levantado sin ver nada a su alrededor, aunque tenía los ojos abiertos. Y, por maravillosa contraposición, los ojos de su alma se iban abriendo cada vez más y empezaban ya a distinguir las claridades infinitas de la verdad absoluta que deseaba envolverle con los brazos extendidos, como los tiende una madre para abrazar a su hijo querido. Saulo en la ciudad. Acabada la visión y verificada la mutación escénica del exterior y la conversión del interior, Saulo fue conducido por sus compañeros de viaje a la ciudad de Damasco, y aquel que en el delirio de su fantasía se había imaginado una entrada ruidosa y apoteósica, iba atravesando las calles trémulo y avergonzado, sin ver a la multitud que, en vez de vitorearle y aplaudirle, le observaba curiosa y llena de compasión, por ver en tan lastimoso estado al hombre fuerte y vigoroso que todo lo llenaba con la fama de sus atrocidades. Fue conducido a casa de un hebreo llamado Judas y permaneció allí 3 días ciego, sin comer ni beber, a causa de la honda impresión que le produjo la divina aparición. No quiso hablar con nadie en todo aquel tiempo. Ayunaba y rezaba. El recuerdo de la muerte del diácono Esteban hería su alma con delirio escalofriante. Allá en el fondo de su interior resonaba constantemente el eco del «¿Por qué me persigues?».
La gracia iba penetrando en su alma como a torrentes. Al tercer día, aquel pobre ciego tuvo un sueño. Le parecía que un hombre se acercaba a él, ponía las manos sobre su frente y le curaba. Al mismo tiempo, Jesús se apareció a un hombre temeroso de Dios, de sólida virtud, un alma según la ley, respetado por los mismos judíos, y su nombre era Ananías, encargándole que fuese a la calle llamada Recta, y que en ella buscase a un hombre llamado Saulo, natural de Tarso, al cual hallaría en oración. Ananías quedó sorprendido por este encargo, pues conocía muy bien la ferocidad de Saulo y sus malos intentos de ir a Damasco. Pero el divino maestro le replicó: «No importa, ve donde te mando. Ese hombre es un vaso de elección, escogido por mí para que predique mi doctrina delante de las naciones, delante de los reyes de la tierra y delante de los hijos de Israel. Así, ya le tengo mostrado y prevenido lo mucho que ha de padecer por mi amor». Ananías obedeció la voz del Señor y se dirigió al lugar donde moraba Saulo. Una vez en presencia del ciego, extendió las manos sobre su cabeza, diciéndole: «Saulo, hermano, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado aquí para que te restituya la vista y seas lleno del Espíritu Santo». Al mismo tiempo cayeron de los ojos de Saulo unas como escamas, y advirtió que veía de nuevo. Luego se postró en tierra alabando a Jesucristo que, a la vez que le curaba la ceguera del alma, le devolvía la vista del cuerpo. Saulo escuchaba atento las enseñanzas de Ananías. «El Dios de mis padres», le dijo éste, «te ha escogido para conocer su voluntad, para ver lo justo y escuchar la voz de su boca, porque tú serás su testigo delante de todos los hombres, de cuanto has visto y oído. Pero, ¿qué tardas? Levántate, recibe el bautismo y lava tus pecados, invocando su nombre». Allí mismo, levantándose Saulo, fue bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y así aquel hombre viejo fue tocado en el hombre nuevo que tanta gloria había de reportar a la Iglesia de Dios. Correspondencia a la gracia. Permaneció Saulo algunos días con los discípulos del Señor, preguntándoles por los milagros, vida, pasión y muerte de su Maestro. Ya había renacido en el agua y el Espíritu, y Saulo ya no era Saulo, era Pablo, el gran Pablo, el apóstol de las gentes. Con él, la sinagoga perdía al más celoso de sus defensores y la iglesia ganaba al más temible de sus adversarios. Todo el ardor que ponía en la persecución días atrás, después lo manifestó en la predicación entusiasta de la doctrina de Cristo. Como dice un autor, la palabra de Pablo brotaba cual despeñado torrente de amor divino, anegando en oleadas purísimas el corazón de los hombres. Recorrerá animoso, decidido, valiente, todos los pueblos de la tierra, y en torno suyo se congregarán las razas más opuestas, unidas por el lazo de un mismo ideal. Será rayo que incendie, huracán que tronche y alud que aplaste. El judaísmo, el gentilismo, el filosofismo serán ante Pablo como nubes deshechas, desgarradas por las ardientes saetas que dispara un sol. Pablo recorrió Antioquía, Chipre, Pafos y Salamina. Evangelizó también a Tesalónica y Lidia, y confundió a los sabios del Areópago de Atenas, y aún se asegura que visitó a nuestra patria, desembarcando en Tarragona. Sus numerosas epístolas o cartas constituyen un código sublime de los deberes del cristiano. De tal modo se convirtió que pudo exclamar estas palabras de divina inspiración: «Vivo yo, mas no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí». Grandeza de esta conversión. El Papa San Gregorio dice en el libro de sus Diálogos que es mayor milagro dar a Dios vida a un alma muerta por el pecado que resucitar a un cadáver, porque el cuerpo resucitado ha de volver a morir, mientras que el alma vuelta a la vida puede conservarla para siempre. Si grande y admirable fue la resurrección de Lázaro, más grande y mucho más admirable fue la conversión de Saulo, para la cual
fue menester todo el poder de Dios. Aunque todas las conversiones de los pecadores son maravillas de Dios, sin embargo, de ninguna celebra la Iglesia fiesta particular, si no es de la de San Pablo. El padre Rivadeneira aduce para ello algunas razones que expondremos brevemente. Saca la primera razón de las palabras del Evangelio dichas por nuestro Señor para darnos a entender que en el cielo hay más gozo por un pecador que se convierte y hace penitencia que por 99 justos que no tienen necesidad de ella. Pero, ¿qué regocijo no habrá en el cielo por la conversión de un tan gran pecador como Saulo, y que con tantas veras se volvió a Dios e hizo penitencia, y fue espejo de santidad y un vivo retrato de Jesucristo? El gozo nace del amor, y donde hay grande amor, hay grande gozo cuando se alcanza lo que se ama. Y habiendo amado tanto Dios a Pablo, como lo indica el hecho de su conversión con todas sus consecuencias, no es maravilla que el cielo haga tan gran fiesta por esta conversión y que la iglesia militante quiera participar de esta alegría de la iglesia triunfante. Constituye la segunda razón de este regocijo la novedad y manera tan extraña con que Dios convirtió a San Pablo, el cual perseguía cruelmente a la iglesia del Señor con propósito de aniquilarla y asolarla. Llenaba de sangre las calles de Jerusalén y mataba a los fieles. El modo de esta conversión es maravilloso. En efecto, para convertir a la ciudad de Nínive, Dios envió al profeta Jonás. Para convertir al pueblo de Israel, envió a Moisés y a los otros profetas. Para convertir al mundo, envió a su unigénito Hijo, abatido y pobre, y a los apóstoles, desnudos y menospreciados. Mas para convertir a Saulo, baja el mismo Dios y se manifiesta glorioso y vestido de luz. Le llama 2 veces: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? A fin de darle a entender que 2 veces había venido al mundo por él, y que se hallaba en un sueño tan profundo que era menester que le llamase muchas veces para que oyera la voz de Cristo. La tercera razón es por la excelencia y perfección de todas las virtudes que el Señor comunicó a San Pablo en esta conversión. Los demás pecadores, cuando se convierten, van poco a poco llorando sus pecados y pasan grandes dificultades antes de entregarse a Dios de veras. Pero a San Pablo parece que luego le dio el Señor la llave de sus tesoros y las riquezas de sus dones y de su amor, porque de tal manera le transformó, que le mudó de pies a cabeza, y de perseguidor le hizo predicador, y de lobo pastor. Y el que antes procuraba matar a los cristianos, luego deseó morir por Cristo. La cuarta razón es por el fruto inestimable que de esta conversión ha recibido la Iglesia, pues además de tener en San Pablo un modelo de virtud y de imitadores de Jesucristo, tiene en él un apóstol que trabajó incesantemente en extender y propagar la misma Iglesia, por la cual sufrió hambre, sed, desnudez, azotes, persecuciones, cárceles y toda clase de tormentos, incluso el martirio. Y enseñó con aquella admirable y divina filosofía que nos revela la bondad del Padre, el fruto de la redención del Hijo y la grandeza del amor del Espíritu Santo. Admirable y santificadora es la doctrina enseñada por San Pablo, el cual la recibió de Dios, según él mismo lo confirma en una de sus cartas a los Gálatas. Hago saber que el Evangelio que yo os he predicado no es cosa de hombres, pues no lo he recibido ni aprendido de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Y con qué celo predicaba él esta doctrina? Es que estaba plenamente convencido de la verdad y poseía un intenso amor a Dios y a la cruz. Nos enseña que nosotros, los cristianos, debemos gloriarnos en la cruz de Jesucristo, en quien está la salud, la vida y la resurrección. Insiste en que debemos hacer guerra continua al pecado, pues el pecado es el que clavó a Cristo en la cruz, y nos exhorta a que detestemos nuestras culpas y mortifiquemos nuestra carne,
a fin de completar en nuestro cuerpo lo que falta a la pasión de Cristo. Todos los hombres, en cualquier estado y profesión, pueden encontrar en la doctrina de Pablo las enseñanzas correspondientes a su estado para vivir conforme al espíritu del Evangelio. A esta fuente del verdadero saber pueden acudir a beber los ricos y los pobres, los sabios y los ignorantes, los que mandan y los que obedecen, los amos y los criados, los padres y los hijos, las doncellas y las casadas, los hombres y las mujeres. A todos, en fin, conviene la doctrina de Pablo, del cual se sirvió Dios para enseñar a todo el mundo, según dice San Ambrosio. Todas las naciones han de beber de su plenitud, y han de aprender de él que Jesús es el Hijo de Dios. Por esto la Iglesia le llama el doctor de las gentes, el apóstol por antonomasia, y le considera como el 12º apóstol del Señor, que se sentará en una de las 12 sillas para juzgar al mundo, cuando el Hijo del Hombre aparezca sentado en el trono que como a Hijo de Dios le corresponde. Y con el fin de mejor ganar las almas para Jesucristo, Pablo se hace todo para todos. Encontramos muy acertado lo del padre Rivadeneira cuando dice que lo que admira es verle bajar del cielo a hacer ya oficio de labrador que cultiva el campo de la iglesia, ya de arquitecto que la edifica, ya de médico que la cura, ya de soldado que la defiende, ya de doctor que la enseña, ya de padre que la engendra, ya de ama que le da el pecho y la cría con su leche, ya de juez severo que reprende y castiga, ya de madre piadosa que la halaga y regala. Y nos maravilla pensar que aquel hombre perseguidor de Cristo mereció ser arrebatado hasta el tercer cielo, donde oyó palabras y vio cosas que no es dado al hombre comprender. No desesperen, pues, los pecadores, y piensen que también ellos podrán adquirir la gloria del cielo. Estos tales aumenten su confianza en la misericordia de Dios, porque Él no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Pero ello no quiere decir que el pecador pueda presumir su salvación sin hacer de su parte cuanto pueda para conseguirla, esperando que Dios se la regale de modo maravilloso como hizo con San Pablo. Lo ordinario es que quien vive mal, acaba mal, porque el árbol caerá del lado hacia el cual estuviere inclinado. En consecuencia, hemos de saber preguntar a Dios como San Pablo: Señor, ¿qué queréis que haga? Y sepamos aceptar como norma de nuestra conducta lo que conozcamos ser voluntad divina, mirando a nuestro modelo San Pablo, el cual nos dice: Sed mis imitadores, como yo lo soy de Jesucristo.